Sebas, nos vimos una película que básicamente trata sobre segundas oportunidades y el dilema de qué hacer con esa segunda oportunidad. Es, si la premisa de la película, digamos, esa operación mágica que transforma a la persona y le da la oportunidad de rehacer su vida y de elegir qué es lo que quiere ser, la pregunta del millón, ¿qué elegirías vos? Es difícil porque pues me pareció curioso como lo presentan aquí, pues de que es un banquero y que le ofrecen la oportunidad de ser como hippie, artista, creativo y a la final, pues spoiler alert, pues decide que eso no es la vida que él quería realmente. Entonces es como que eso de que, ok, todo es mejor, la grama del vecino siempre es más verde que la de uno, pues, ¿cierto? Entonces, al final, pues, yo creo que seguir, pues, trataría de arreglar lo que tengo y no buscaría, pues, como otra cosa, pues, no quiero mucho a mi familia y eso, y como decir que voy a simplemente votar a mi familia por otra, una oportunidad que quién sabe que también, como que no es lo mío. En el caso tuyo. A mí la idea de la comuna hippie en los Estados Unidos de los 60 me parece bastante atractiva, pero como vos decís, llevándome a la familia de las personas que quiero, sería un buen Sí, ese arreglo. es el catch 22, pues, como que ponen aquí, pues, que es votar todo lo que conocías antes y dejarlo todo, pues, ahí es la parte que uno dice, okey. Bueno, excelente. Ese es el dilema. I'm your number one fan. There's nothing to worry about. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Cinema Jam, un podcast donde dos amigos se reúnen para hablar de películas y compartir lo que más nos gusta hacer, que es analizarlas, comentarlas y compartir todo eso con ustedes, nuestros oyentes. Quiero recordarles que Cinema Jam Podcast se encuentra disponible en las diferentes plataformas de podcasts y videos, como Spotify, Instagram, Facebook y YouTube. También estamos muy, pero muy próximos a lanzar nuestro propio sitio web. Estamos muy cerquita. Tan pronto esté listo, obviamente les avisaremos por estos medios a todos nuestros seguidores. Soy Pablo Vélez, desde Montreal, Canadá, y como siempre me acompaña Sebastián Gómez, desde Austin, Texas. Sebas, ¿cómo estás hoy? Muy bien, por aquí ya, parece que el invierno por fin se nos aproxima. Muy bien, listo y muy interesante hablar de esta película de Segunda Oportunidades. Excelente, excelente. Segunda oportunidad es en medio de un crudo invierno quebecois a -27 centígrados, como te dije ahora, offline. Está haciendo un poco de frío hoy, pero bueno, es parte del ciclo de la vida. Hoy vamos a seguir con el ciclo que tenemos para el mes de enero y que Sebas y yo hemos llamado el terror de gran reserva. ¿Por qué terror de gran reserva? Le queremos recordar a nuestros oyentes que hay muchos directores que son muy buenos, que han hecho unas películas, unas obras maestras de la cinematografía, digamos, un poco más tradicional, más comercial o igualmente artísticamente impactante, que han tenido sus momentos en el ámbito, digamos, como del terror o del suspenso terror. Y es por eso que queríamos como hacer un poco como ese análisis, comparar a directores. Es decir, que ya hemos visto, por ejemplo, a Rob Reiner con Misery, Jonathan Demme cuando vimos la excelente película que es El silencio de los inocentes, o The Silence of the Lambs en inglés. Y hoy, Sebas y oyentes, vamos a hablar de la película Segundos del gran John Frankenheimer. Esta película es una película que salió o fue filmada en 1966. Una película completamente de la década del Peace and Love de Estados Unidos, del movimiento hippie. Hay un montón de tramas y connotaciones entre lo que es el establecimiento y la contracultura que se desarrollaba en esa época. Es una película bastante interesante. Es protagonizada por Rock Hudson. Rock Hudson, para aquellos que tal vez son un poco más jóvenes, igual hacia mí no nos tocó, No. porque tampoco somos tan viejos. Pero Rock Hudson era de esos galanes de los 60 del Hollywood clásico. Sí, muy Sí, tradicional. muy tradicional. Como dicen, ¿cómo es que de cumbamba cuadrada? Efectivamente, si vos buscas una definición como de galán clásico de Hollywood, sale Rock Hudson. Por mi parte, debo reconocer que
ese nombre siempre ha estado en mi cabeza porque cuando uno era más pequeño, se hablaba mucho que fue la primera celebridad, la primera persona muy Mm. famosa del mundo que murió a causa del SIDA. Entonces, como que eso se me quedó pues a mí personalmente en la cabeza y nunca me había visto una película de él, la verdad. O sea, no sé si vos te viste algo. Claro, no recuerdo. Estuve como tratando de mirar a ver, no recuerdo. Y él murió en 1985, entonces casi, mejor dicho, no nos tocó mucho, No a nos menos de tocó, que la verdad. fuéramos. Exacto. Pero es una cara que uno reconoce. La cara la reconocí apenas lo vi, pero no recuerdo así como alguna película particularmente de él que recuerde. Y bueno, en la película hay una serie de actores adicionales que los podremos discutir ahora más adelante. Lo que es importante de decir o resaltar es que la película es de John Frankenheimer, que es ese gran director de Hollywood, también de esa época, los 60, los 70, que tuvo un momento en esos años, en los 60, que hizo una trilogía realmente de películas. Una trilogía de películas empezando con El candidato de Manchuria, The Manchurian Mm, Candidate, que parece de acuerdo con todos los... No me la he visto, lamentablemente, la tengo en mi lista, Sebas. sí, esa sí me la Pa- he visto, sí. Parece Bueno, que es me una vi el película, remake y creo que me vi también la original, sí. Mm. sí, es una película que es igualmente de esa época, de una sátira, de una crítica, de una ironía a lo que es el establecimiento, y muchos lo ven como la gran obra maestra de John Frankenheimer. Y también tiene otra película Bueno, de esa época, ¿no? Pues porque de creo esa que época, sí. estamos de acuerdo de que Ronin es probablemente lo Iba último para que allá, hizo. iba para allá en un segundo, porque la trilogía de esta época, bueno, Ah, empezaba sí. con The Manchurian Candidate, hay otra que se llama Seven Days in May, 7 días en mayo, que Mm, aparentemente es como un golpe de Estado en Estados Unidos, o sea que, en fin, temas políticos, pero parece que también tenía como ese enfoque igual anti-establecimiento, y lo cierra con Seconds, con segundos. Pero como muy bien decía Sebastián, por lo menos para él y para mí, John Frankenheimer siempre será el director que hizo Running, que es una de las mejores películas de acción, increíblemente para un director de la edad que tenía él cuando la hizo, que existen. mm. Y bueno, Y ya fue pues muy al final de su época, pues en 1998 fue Ronin, pues imagínate. Es exacto. increíble. Más que Y tiene, para los que nos siguen en el podcast, pues tú lo has mencionado también pues por la isla del Doctor Muro, pues que fue el director que vino a rescatar esa película y terminarla, pues. sí, También sí. como mencionarlo, pues que lo hemos mencionado en el pasado por eso. Mm. Sí, es un muy buen punto. Lo que quería hacer, Sebas, era que, bueno, me muero de ganas de hablar de esa película con vos. Entonces, ¿te parece si leo la sinopsis, escuchamos el trailer y empezamos? Dale, sí, dale, sí. Excelente. Entonces, la sinopsis en IMDb, la verdad, Sebas, es bastante sencilla. Es simplemente una siniestra compañía transforma a un cliente común y corriente. Mm. Bueno. Bold, bizarre, terrifying. Rock Hudson, in an astonishing change of pace, stars in Seconds. Rock Hudson as a second, freed from all responsibilities, now ready to taste new pleasures. Rock Hudson as a man who buys for himself a totally new life, a chance to begin again. Every man's dream since time began. As soon as these people leave, I'm going to attack you. I want you to know that. Ese fue el trailer de la película Seconds de John Frankenheimer de 1966. He estado sonriendo permanentemente porque, no sé, quiero decir una cosa rápidamente, Sebas, antes de hacerte la pregunta que siempre te hago, pero hay cierto encanto con este tipo de películas de otra época,
no sé, lo que me hace es sonreír, me hace feliz, la verdad. Pero bueno, paro por mi lado, te quiero preguntar a vos, Sebas. Como siempre preguntamos aquí en Cinema Jam Podcast, ¿cómo te pareció la película? Es una película que me entretuvo bastante, me pareció lo que decías ahora es de una época, es de 1966, o sea, no diría que es una película de terror, pues eso es lo primero que diría, pero es un thriller, pues es como esa, ok, listo, toda esa contracultura que viene de los 60, lo que mencionabas de pronto ahora del hipismo, de incluso creo que hay unas connotaciones gays ahí de Charlie y Wilson, que nunca las exploran, pues obviamente pues porque está el código de moralidad pues en esa época pues que no permite pues que explorara como de pronto eso. Entonces lo camuflan como con esa comunidad hippie pues en la que meten al tipo. Entonces fue muy divertido y muy interesante ver como que tanto trataban de empujar y devolverse, como tratar de y devolverse. Eh, no voy a negar pues que al final me decepcionó un poco la historia de él, pues porque fue como que, ok, pues mira, no pasó nada, fue como que, ok, donde empezamos, terminamos, y era más como, sí, el temor que genera el cambio, digámoslo así, en Estados Unidos, de todo lo que viene, todo lo que está pasando, ese es como el terror que intentan influir, como ese terror cultural, entonces es como que es, vale la pena discutirlo, pues, porque sí, es definitivamente una película de otra época, pues, ni siquiera puritana, sino es extraño, es muy extraño. La verdad no me esperaba que John Frankenheimer hiciera algo así. Fue muy sorprendente que fuera una película de él, pues, conociendo, pues, particularmente otras de las películas que hemos hablado de él. En el caso tuyo, cómo te pareció y hace cuánto lo habías visto? No recuerdo. No, no sé, nunca la había visto. Era una Ah, película ok. que tenía en mi lista por ver desde hacía mucho tiempo, muchísimo, muchísimo tiempo. Y no he tenido pues como esa motivación para verla. Ahora te cuento más adelante un poco de trivia del por qué me llamaba tanto la atención. Como te decía, pues ahora soy todo sonrisas porque la verdad me encantó. Me Ujú. parece que lo que vos decís, Sebas, es muy cierto. Es una película que trata sobre el miedo del cambio que vivía en ese momento Estados Unidos y cómo estaba eso cambiando el establecimiento. Por eso al principio hablaba de la trilogía de películas que había Mm, hecho John Frankenheimer, en el cual el tema siempre era eso, como algún tipo de cambio o variación contra lo que ya estaba establecido. Y en como el este temor al caso, cambio, sí, el sí, temor a... en este caso, ese temor al cambio no es, digamos, tanto como político, como en Seven Days of May, según las críticas, o también Sí. como en Manchurian Candidate. Que Eso es más también como, es un candidato escondido, que le cambiaron la cara, le sí, lavaron el exacto, cerebro. Ujú, sí. exacto, sí, exacto. Alguien que le Y es un lavaron el candidato cerebro. presidencial, entonces ese es el peligro. Aquí no hay realmente temas políticos, es más una exploración de esa, digamos, no sé cómo llamarlo. Inconformidad de la sociedad media, básicamente. Sí, tal vez, exacto. Hay unos momentos muy interesantes en esta película y me gustaría de pronto, antes de que sigamos analizando las Evas, si me permitís como darle a los oyentes un poco el resumen, así Sí, yo creo que vale la de lo que es la pena, sí. película. Sí, porque es una película pues que muy poca gente conoce, entonces hay que Exacto, aprovechar de pronto para contar un poquitico. Sí, listo. tienes razón, la sinopsis no dice. No dijo mucho, la verdad. Sí, Lo primero es pedirle a nuestros oyentes que en su cabeza todo lo que van a escuchar lo piensen en blanco y negro, porque importa mucho, la verdad. Uno no sí, cree todo lo que importa de eso. Esta es la historia de una persona, como decía Sebas ahora, edad, digamos, media, pues un poco más mayor, que se sí, llama Arthur Hamilton, sí. que es un Es... personaje de John Randolph. Ujú. Que Eh, aparece al principio semicalvo, pues. exacto. Este señor, Arthur Hamilton, es un banquero, trabaja en un banco. Está casado con bueno, con una mujer, obviamente, en esa época, Emily Hamilton. Parece pues que ya están solos en su casa, su hija ya creció y vive en otra parte, es decir, están solamente ellos dos solos y llevan aparentemente una existencia completamente monótona, aburrida, en la cual ya no hay nada de, digamos, como de De afecto, sino más pasión. bien, sí, exacto, sino más bien como de costumbre, diría yo, como él lo dice varias veces, como que no Sí. la llevamos.
Y al final, incluso cuando volvemos a la casa a hablar con Emily, eso es un spoiler adelante, pues ella también decía como que sí, vivíamos, ¿cuál es la palabra que no usa puritano, sino casto, una vida Y casta, cast, una básicamente, vida como cast. monjes, pues prácticamente. Sí, esa fue una elección de palabras bastante interesante. Sí, y a mí también me llamó la atención. Sí. Sí, sí. Incluso eso fue de lo que más me gustó, era que en algunas partes había unas frases que casi paraba para tomar nota porque me gustaban mucho. Incluso las traté de buscar y no las encontré, por desgracia, en YouTube, a ver si podíamos de pronto poner algunos clips, pero no. Bueno, Solo hay un clip de la intro y del final si lo quieres poner ahora. perfecto. Prosigamos un poco con ese resumen para nuestros oyentes que no se han visto la película, que la verdad es un poco oscura, no es tan fácil de conseguir. Este señor entonces, Arthur Hamilton, empieza a recibir llamadas de un amigo, como decía Sebas ahora, de su juventud, de un tal Charlie, que le empieza a dar como instrucciones de que contacte a un grupo de personas. Eventualmente los contacta y llega a un sitio en el cual le explican o le hacen entender que hay un procedimiento que le va a permitir a él ser más joven y a la vez empezar desde cero, pero le toca dejarlo todo. Es decir, tienen que simular su muerte, tienen que entregar todos sus bienes, todo a un fondo que maneja esta compañía, la compañía que pues, que mencionaba la sinopsis, y para la esposa, para la hija, él va a estar muerto. Mm. Y esa es la forma en la cual ellos pueden, luego de la operación, volverlo a llamar, pues no sé, podemos decir como que vuelva a ser insertado o ingresar nuevamente en la sociedad, pero como con una persona nueva, con un nombre nuevo Y una y, producción nueva. y una profesión nueva, que es uno de los puntos muy interesantes de la película. Le hacen preguntas a este señor, hacen una grabación que luego se la ponen al personaje cuando ya tuvo la operación, que es el personaje, que obviamente la transición es de este señor, de Arthur Hamilton, protagonizado por John Randolph, que es una persona de edad media, pues mayor, a Rock Hudson, y que, hace que le dan el nombre de Antiochus Wilson. Tony Wilson, Tony al Wilson. final es como el Sí, raro. sí, bueno, todos escuchas el nombre. Igual quiero aclarar que prácticamente lo extorsionan a que cambie de, pues que se meta en el procedimiento y que pase por esto, que se vuelva cliente de esta empresa, pues porque le hacen hasta una filmación, lo drogan, lo filman, haciendo parecer que viola o mata a una mujer, o sea, es muy, sí, ahora quiero hablar de pronto de influencias que he detectado en el presente, quiero mencionar una, pero Listo. continúa así, que es extorsionado básicamente para que se pase por ahí, sí. Sí, extorsionado y también manipulado. Hay una muy buena, digamos que de los mejores momentos de la película en términos de diálogo es cuando están él, bueno, cuando digo él, es el personaje de Arthur Hamilton viejo, hablando con el que parece ser el dueño de la empresa, que no Con el sabemos su señor nombre, Linton. pero que el actor se llama Will Gear, que Sí, tiene pues excelente papel. excelente. Y la conversación es súper buena porque obviamente lo está manipulando para que firme y selle el contrato, pero le hace como realizar, como caer en cuenta de que la vida que tiene él no solamente es monótona, sino que no importa realmente lo que va a pasar con su familia. Es una conversación tan interesante, pues digamos como en esa manipulación que está haciendo de una persona que obviamente pues está con una existencia muy aburrida, la verdad. Sí, básicamente se está aprovechando de la crisis de la Edad Media, pues que la mayoría de la gente tiene, pues que llegan a los 50 años y no saben qué hacer con su vida, o pasó la mitad de la vida y no, pues O ya no llegan a saben los qué. 40, o llegan a los 47, 48 y empiezan un podcast de películas de cine, por ejemplo. Exacto, claro, qué mayor crisis. No nos compramos un Porsche, pero empezamos un podcast de cine. Sí, porque no había presupuesto para el Porsche. Ganas Bueno, no faltaron. eventualmente hay la operación, despierta entonces Arthur Hamilton, perdón, convertido en Antiochus Tony, Wilson o Tony Wilson, protagonizado por Rock Hudson, que es nuevamente ese galán clásico de Hollywood. No incluso necesariamente el cirujano plástico le dice, tú eres mi mejor soy mi obra obra maestra. de arte, Sí, algo mi así, obra algo maestra. así. Sí, pero no necesariamente es extremadamente mucho más joven, la verdad es que no. Es como lo suficientemente más joven como para darle ese segundo aire, pero la película lo toma hacia un giro hacia qué es lo que él quiere hacer. Creo que me parece muy interesante, porque no se quedan aparte necesariamente como, no sé, como en las comedias estas, que hay un
paso pues como de alguien viejo a alguien más joven, como en 18 Again o viceversa, o estas películas Mm, de los 80 que de pronto vos también conoces, Sebas. O esas Aquí de ¿cómo se dice? Que lo ponen en protección de testigos y entonces les toca trabajar. sí, algo así, exacto. O esta de Jamie Lee Curtis, ¿cómo es? Freaky Friday, no me la he visto, pero creo que Freaky va de lo Friday, sí. mismo. En este caso, ya que lo transforman, lo que sigue después es como un debate, qué es lo que él quiere hacer. Y eventualmente llegan a que él quiere, o en algún momento mencionó que quería ser un artista, un pintor. Y la empresa esta lo ubica en California, le pone un estudio, le ponen absolutamente todo para que él empiece como a desarrollarse como pintor. Y ahí es donde empieza la parte como muy interesante de la película, porque claramente no, no está feliz, no se siente a gusto. Tiene, pues unos momentos, no sé, no conozco mucho a Rock Hudson, pero me parece que su actuación fue muy buena, la verdad, porque se nota pues como esa Mm, inconformidad, como ese no encajar permanentemente. sí. Y conoce eventualmente donde está a una chica, pero una mujer que se llama Nora Marcus, protagonizada por Salome Jens, que es quien lo intenta como llevar a un estilo de vida más dinámico, lo que decía Sebas al principio, a una vida pues como más de como hippie, que es la mitad de la película donde hay unas escenas que a mí Los me encantaron. artistas. Sí, pero me encantó, la verdad. Nuevamente lo digo, esa vida de como una hippie, no sé, Y solo, nací en la época equivocada, insisto. y eso que solo muestran una partecita, un momento que al principio él está incómodo. Es muy interesante porque va mostrando como el cambio, que estoy incómodo, no quiero estar aquí, y en la vida lo meten o sea, es una celebración bacanal lo que están Es haciendo una bacana, con uvas y efectivamente. toda la vaina. En que, lo peor de todo es que Nora le advierte, o sea, esto va a ser extremo, no sé si te le midas y el tipo, hágale, vamos. Y tal cual. Y se deja llevar, Sí. se transforma y luego de eso está la escena hay otro momento en la película en el cual ya es como hacia el final, en el último, digamos, segmento de la película en el cual en una fiesta él se da cuenta que todo básicamente es una, no sé si llamarlo una mentira, sino una puesta en escena, tal vez, Mm. de la empresa, ¿cierto, Sebas? Es interesante porque ahí realmente incluso creo que diría es casi la mitad de la película, o sea, realmente no ha pasado tanto, pues sí, organizan como una cena para que conozca a los vecinos, pero él en su borrachera empieza a hablar del pasado, de lo que no debería hablar, incluso pues la Nora le advierte, no tomes tanto, ¿cierto? Que ese no eres la persona que debe ser, haciéndole entender que si tomas, si te borrachas, vas a hablar de la persona que ya no eres, sino que Para tienes las que hablar demás, es del... exacto. Y preciso, eso es lo que pasa y a la final es cuando se muestran ahí en la escena, en el trailer, que le dicen, esos son también renacidos como tú. Y entonces ahí es cuando él grita, pues, y se da cuenta que hasta Nora es una mentira, que se desenreda, que todo es una mentira completa. Y y es irónico, no sé, ahí de pronto era, lo que quería mencionar, pues el juego, The Game de David Fincher, me recordó mucho a pues esta película, ahora que la estaba viendo, pues me recordó mucho a The Game, ¿cierto? Que es, básicamente le Interesante. ponen la trampa al tipo, Sí, le están sí. cambiando la vida para que él pueda como renacer y ser una persona nueva. Básicamente, pues después de que se tira, spoiler alert, pues después de que se intenta suicidar en la película. Es muy, entonces me recordó mucho a eso. Yo creo que David Fincher se debió haber basado de pronto en algunas de esas partes para esta película. Y entonces ahí empieza la segunda parte, si quieres la cuento, que es cuando ya él empieza, se da cuenta de que el problema es que él no quiere que le sigan diciendo qué es lo que quiere. O sea, entonces toda la vida, me imagino que asumo, después de la Segunda Guerra Mundial, le dijeron, tienes que ser banquero, tienes que comprar una casa, tienes que tener un carro, tienes que tener una Casarte, esposa, casarte, exacto, a la no vuelta. puedes vivir de ser un jugador de tenis, que era lo que realmente él quería ser. Obviamente ya no tiene la edad para ser un campeón de tenis. Entonces la segunda opción es la pintura. Y entonces entonces cuando lo obligan a ser pintor es como que también como que, ay, yo no quiero ser pintor realmente, era mi hobby, pero no era lo que quería hacer. Y entonces va, visita a la esposa, entonces al final eso causa que él lo vuelvan a llevar a la empresa siniestra esta, y si quieres continúa ahí de pronto. Sí, hay algo ahí que es básicamente él quiere volver a cambiar.
y está buscando que la empresa lo vuelva a cambiar. Y aparentemente Pero el no poder es escoger. para poder él escoger. Y aparentemente no es un caso aislado, porque al principio vimos una escena en la cual había un grupo de personas sentadas haciendo nada en un cuarto, Como que no hablan 20, con nadie, bueno, algo así. exacto, y a él lo ponen ahí. Es decir, parece que hay muchos renacidos, que es el término que usan, que se arrepienten y quieren volver a cambiar, están esperando su turno para poder hacer ese cambio. Lo que no sabíamos hasta el final, y no sé, Sebas, si lo captaste, me tocó no solamente verlo, sino también leer un poco para poder estar seguro de que lo había entendido bien. Y aquí es el spoiler alert más grande. Básicamente ese cambio es que tienen que morir. Ujú. Porque la empresa esta lo que hace es, se procuran, se ubican, consiguen cadáveres que utilizan para este procedimiento. Sí, Y los cadáveres son básicamente los renacidos que ya simplemente que no se pudieron adaptar. que no se pueden adaptar. Entonces es un final bastante bleak, bastante triste, la verdad. Y sí, y es lo que de pronto estamos hablando al principio, Sebas Offline, de tal vez el punto principal de toda la película, de a donde va esto, es si uno tuviera esa segunda oportunidad, ¿sabría qué hacer con ese cambio? ¿O se enredaría uno mismo volviendo como a caer, digamos, en cosas como vos decías ahora, que de Mm. pronto te son indicadas, te son dadas, te son dichas, y no necesariamente lo que podría vos motivarte? No sé, ahí está pues como la parte interesante de la película. Y también hay una sutileza ahí en el tema de que de pronto dan a entender que la única forma de que se salven y que es lo que hace Charlie es, y de pronto darle esa tercera oportunidad, digámoslo así, es si logran convencer a alguien, o sea, si logran venderle a alguien más, hacer la pirámide. La pirámide es Ah, también un tema ahí sí, de sí, pirámides sí, que me hay pareció muy algo, interesante, de sí, que si logra de pronto venderle a alguien más y básicamente que lo reemplace en ese cuarto, mejor dicho, es la única forma de que te salves, ¿cierto? Tener otro cuerpo con cual reemplazar a alguien. Y en el caso pues de Art, o, pues perdón, de Tony, nunca lo hace, entonces es un final muy, muy oscuro. Pues incluso si quieren, vamos hablando del final mientras pongo aquí en el fondo, si quieres el final, sí. sí, lo miramos. El final básicamente a él lo llaman, supuestamente es su turno para hacer ese cambio. Él no sabe qué hacer ese cambio, se emociona pensando que efectivamente es como una otra oportunidad para él, como él, y se empieza a dar cuenta de que no, porque tienen un sacerdote que le empieza a hacer los últimos ritos y obviamente por ahí va. Lo llevan en una camilla y algo que no mencionamos, Sebas, y que de pronto sería bueno mencionarlo ahora, es el uso de los lentes, la forma de los enfoques que hace John Frankenheimer en esta película. Me pareció bastante, La cinematografía es muy interesante, sí. es muy interesante. Y todas Mm. estas escenas, por ejemplo, cuando lo llevan en la camilla al final hacia su última operación, todo es filmado como, ¿cómo se llama? Es un fish lens, ¿cierto? El ojo de pez, el que es Sí, como un poco como retirado. O sea, lo hace todo ver mucho más extraño, externo, alejado, es bastante perturbador, ¿no te deja a vos no te sentís bien viendo eso? sí, el Fish Lens es el que te permite ver mucha gente y la cara se ve como empujada, pero tú alcanzas a ver también alrededor, pues cierto, como que ves mucho en un espacio muy reducido. Yo creo que ese sí es el que es, y es muy como pegado a la cara también de él, pero alcanzamos a ver la gente alrededor, las manos, cómo lo amarran. El cinematógrafo es James Won Howe y yo creo que la verdad es bastante interesante. Sí. Creo que fue nominado, tal vez, no sé si me estoy equivocando, pero la película fue un fracaso, tanto comercial como de taquilla, porque no supieron cómo mercadearla, le fue muy mal cuando lo presentaron en Cannes, en Francia, pero aparentemente el que vos decís, el que hace la cinematografía, Sí, fue nominado al Oscar, fue la fue única nominado al Oscar. nominación. Y creo que fue por esto, por este tipo como de manejo de diferentes lentes que usa. Sí, de pronto. Y Sí, no, y en muchas partes, pues la verdad también em, me sorprendió ver como, no sé, probablemente no era Steadicam, porque para esa época no creo que existiera el Steadicam, pero cuando estaban en la fiesta era como esa cámara documental que los acompañaba mientras estaban bailando y eso.
Eso también Sí, me pareció interesante. Durante la fiesta también es muy pegado a la cara de él y cuando se le aproxima a la gente, pues la incomodidad de la gente también se siente. Muchas cosas es muy interesantes en la interesante. película. La verdad es que sí, la verdad es que sí. Sí, Te quería compartir una pequeña trivia antes de que se me olvide y con pues, nuestros oyentes. Esta película, yo te he dicho pues que nunca me la había visto porque la tenía en una lista para vérmela y no necesariamente porque sea una película de terror, porque no es tan de terror como otras que hemos visto obviamente en este podcast. Es más como esa parte como oscura, suspenso y demás. Pero me la quería ver porque vos sabes que a mí me gustan mucho los Beach Boys, la banda de los 60. ok, sí, sí. Y Brian Wilson es bueno, era el líder de los Beach Boys y para quienes no saben, era un músico extraordinario, ya murió lamentablemente, era un músico extraordinario, pero tenía muchos problemas mentales y el consumo de droga en los 60 tampoco ayudaba pues para nada con eso. Y parece que en uno de sus múltiples viajes de ácido en esa época, en los 60, se entró en un cine y en su biografía, en una biografía de él, a ver esta película. Y entró exactamente cuando recibían a Arthur Hamilton en la empresa, que le han dicho que usara el nombre de Wilson. Y en la película, cuando aparentemente la persona que recibe a Hamilton y dice, Welcome, Mr. Wilson, algo así, lo estamos esperando. Como que en ese momento Brian Wilson se Wilson entra. friqueó, sí, se friqueó completamente y como que eso lo marcó un montón y tuvo una crisis. En fin, lo leí en su biografía y dije, Seconds, esa película, porque cuál será el misterio? Y es por eso, por toda la trama esta de operaciones milagrosas, traspaso de cadáveres y segundas oportunidades, diría yo. Y la empresa pues completamente Siniestro. bajo, siniestra. Y, y muy, no, y no, no empezó también, no negué también que cuando la última vez que el viejito, el dueño de la empresa o el presidente de la empresa, pues se sienta con él a hablar en la cama y le dice, es que tengo que responder a mis accionistas, a mi junta y toda la vaina. Y yo decía, wow, ok. Tanto sí, sí, muy, muy adelantada a su tiempo, definitivamente, que todo ese poder corporativo y ese grid corporativo se ve reflejado también en la película, excelente, pues. Y el hecho, pues, de que él quiera pasar de ser un banquero relativamente exitoso a un pintor, pero no lo quiere, no, realmente no quería pasar a un pintor, pues me pareció realmente que fue algo interesante, porque no va a negar, pues, tú y yo hemos estado a veces en trabajos muy corporativos mucho tiempo a veces y uno dice, quiero explorar algo de pronto más, no sé, pues en el caso mío de videojuegos, el podcast, por ejemplo, pues la música, pues yo tuve un tiempo que hacía mucho arte 3D, entonces como que ese tipo de cosas están ahí todos, de pronto que a veces uno los quiere explorar. Entonces, no voy a negar que me sentí muy, muy relacionado con Tony Wilson. No, Excelente. bueno, yo creo que valió la pena. Yo creo que la verdad fue interesante. Una película mejor del 66. No voy a negar que a veces estaba un poquito preocupado porque pensé que no iba a estar muy lenta o algo, pero no fue tan lenta como pensé. Pues, o sea, el pacing fue lo suficientemente adecuado para las cosas pues que estaban pasando. Entonces me gustó, la verdad, el ritmo y la edición y lo que exploraba. Y si uno se pone a pensar que es una película de 66, pues obviamente eh, Sí, la evalúas, la pesas de una forma distinta. sí, Bueno, Sebas, si quieres te puedo hacer entonces las preguntas con las que concluimos pues como nuestros análisis de películas en este podcast. ¿Te gustó? ¿La recomendás? ¿Te la volverías a ver? sí, sí me gustó, sí la recomendaría y sí me la volvería a ver probablemente. No inmediatamente, pero probablemente en el futuro me la vuelva a ver. Si la vuelvo a ver por ahí disponible de pronto en una plataforma gratis, la buscaría. Para la gente de pronto que ahorita mencionabas que era un poquitico difícil de conseguir, yo la conseguí en Canopy, yo no sé si tú la conseguiste por otro lado. No, me tocó alquilarla en Prime Ah, Video, entonces también por mi lado me encantaría verla cuando esté por ahí como otra vez gratis. Estuvo un tiempo mm, gratis en Tubi y la tenía en la ah. lista para verla en Tubi y no me la vi. Yo creo que estaba en diciembre en Tui, porque cuando la mencionaste la primera vez, yo creo que la buscamos ahí. Bueno, Pero bueno, pues, a veces nada van que y hacer. vienen, entonces. Sí, pero igualmente pues me encantó y la recomiendo mucho para aquellas personas que les gusta como ver películas de los 60 que tratan sobre esa, no paranoia, sino como ese choque con el establecimiento que era muy claro que estaba pasando en esa época por todo ese movimiento
contraestablecimiento hippie y demás. En alguna parte leí mucho que esta película tenía también bastante o influenció bastante al The Invasion of the Body The Snatchers. Body Snatchers. Sí, la Interesante. invasión de los, ¿cómo se dice? De los robacuerpos o Sí. algo así. Sí, En The Stepford Wives. también, Lo también. que tanto así que lástima que no tuve tiempo, pero me quería ver la original y creo que hubiera sido interesante de pronto un día tenerla ahí como para comparación, sí. Sí, sí, podría ser una buena idea para un versus. Pero bueno, No, a mí igual, me para gustó que, mucho, pues igual para esto sí, estuvo bien, sí. igual muy recomendada para nuestros oyentes si están interesados como en ver películas muy de esa época, de la cultura de los 60s. Este es un enfoque distinto, muy bien dirigida, muy buenas actuaciones. Muy buena No es una cinematografía. película, no es una película lenta para ser en blanco y negro de los 60s y tiene unos temas y unos momentos que son bastante profundos y que te dejan a vos pensando. Bueno, la próxima semana nos vamos a ver The Shining, El Resplandor, película basada en el Excelente. libro de, otra película basada en el libro de Stephen King, tal como ya vimos la semana antepasada, pues, de Misery. Ujú. Ahora pues vamos a ver El Resplandor de The Shining. Y bueno, estamos emocionados de intentarlo, de comparar y hablar de eso. No mencionamos cómo rankearías esta con base en las otras tres. Yo diría, Sebas, que esperemos acabar toda la cosecha de Gran Ok, Reserva, listo, sí. porque hasta ahora todos los virus han sido muy ricos. Muy buenos han Y no sido. sabría decirte a vos o sea, necesito pensarlo bien. No te Listo, puedo no, está responder bien, eso ahora. perfecto. Bueno, muchísimas gracias a todos nuestros oyentes, le agradecemos su tiempo. Como mencionó Pablo, por favor nos pueden buscar por redes sociales y la mejor forma de apoyarnos es con reviews o 5 estrellas en Apple Podcast, un like en YouTube o suscribirse en su plataforma de podcast favorita. Pues particularmente somos muy activos en YouTube y en Facebook, donde tenemos como la mayor cantidad de seguidores, pero bueno, y siempre estamos buscando ideas para podcast, para meses o para el versus que hacemos los miércoles y los fines de semana hacemos este episodio, pues que es el principal. Entonces, bueno, ¿tienes alguna otra cosita para recomendarnos, Pablo? O sea, yo no sé si yo ya recomendé esto antes, pero lo voy a volver a decir porque, bueno, estamos hablando de John Frankenheimer y es Ujú. Ronin. Lo siento, no sé si la recomendé ya, pero Ronin es una película de 1998 dirigida por John Frankenheimer, dura un poco más de 2 horas, pero es una película que tiene algo. Es una película que aparentemente es de acción. Es una película de un robo, de unos mercenarios, tiene unas persecuciones en carro que son magníficas, que la acción es extraordinaria en esta Interesante. película, pero hay algo. Hay algo más allá en el trama, en todo el concepto de lealtades y demás que es muy interesante. Y obviamente las actuaciones de Jean Reno y de Robert De Niro son una maravilla. Entonces, muy recomendada. Y Ron. Sam Penn, creo que está también esa película. No, Sí, ya que no Sam decís Penn, vos. Sanas, ¿cómo se dice? No, Sean Bean. Sean Bean, que me Sean Bean. encanta También, siempre. ajá. Y Stellan Skarsgård también está ahí. También está ahí, sí, correcto. También está ahí. Y también está Jonathan Price, increíblemente. Mm. No, la verdad es un clásico, pues algún día tenemos que de pronto discutirlo, pues yo creo que Me ese encantaría es otro de volver Gran a Reserva, pero tenía que ser Gran Reserva de Acción o algo así. algo así. Eh, yo voy a recomendar The Game. La verdad, me acordé mucho de esta película cuando estaba viendo Seconds. Tiene temas como en común, pues obviamente. La película es dirigida por David Fincher. Es un año antes de Ronin, es del 97 y es protagonizada por Michael Douglas, Sean Penn, Deborah Kara Unker. Yo creo que vale la pena, lo menos que sepan de la película, creo que vale la pena verla porque la actuación de Michael Douglas es excelente, Sean Penn también y es muchas sorpresas como esta película también, entonces yo creo que vale la pena. Bueno, muchísimas gracias a todos nuestros oyentes, hasta la próxima, keep jamming about movies. Muchas gracias. Hasta la próxima.